Ahora te pedimos, Señor, que bendiga las ofrendas, los diezmos que serán traídos este día. Señor, te pido que bendigas a cada uno. Y te pido también, Señor, que nos ayudes ahora a entrar en un espíritu de enseñanza, Señor. Que derrames sabiduría y conocimiento espiritual para que podamos comprender lo que tu Espíritu Santo quiere decirnos y podamos aplicarlo a nuestras vidas. Te alabo y te bendigo esta mañana, Señor, te adoro. Padre, ato todo espíritu inmundo, toda distracción, todo lo que quiera venir a irrumpir este momento. Señor, toma autoridad, los ato, les pongo esposas y los echo fuera en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. Vamos a seguir con nuestro estudio en la epístola a los Colosenses. La semana pasada vimos, si se recuerdan, que la iglesia en Colosas, que se encontraba ahí en lo que hoy es el país de Turquía, no fue fundada por Pablo, sino que se cree que fue fundada por un creyente que se llamaba Epafras, que escuchó el evangelio mientras Pablo estaba allí en Éfeso y fue y estableció la iglesia en Colosas. Vimos también que la epístola que Pablo escribió a los colosenses es una de las 4 cartas que escribió desde la prisión. Cuando habla de los sufrimientos de Cristo y todas esas referencias, está hablando de que él estaba aprisionado, estaba en la prisión. Vimos también que la designación a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, demuestra que Jesús es uno en naturaleza con Dios, como cualquier hijo verdadero con su Padre. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Que Jesús es Dios, ¿verdad? Él es divino. Jesús es nuestro Salvador, pero también es nuestro Dios. ¿Se recuerdan cuando Tomás llegó y Jesús le dijo que se acercara y que tocara sus manos, tocara su costado? Y cuando Tomás realizó que Jesús había resucitado, se postró ante sus pies y le dijo: Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, pero también es nuestro Dios. Y por lo tanto es digno de nuestra adoración. Amén. Vimos también que la promesa de Jesús, de que se iba a ir a preparar un lugar, y que si se iba a ir, iba a regresar por nosotros. En otras palabras, la semana pasada hablamos de nuestro hogar, nuestro verdadero hogar. ¿Se acuerdan de eso? Muy hermoso. Vimos las escrituras en el Apocalipsis, donde habla de la nueva Jerusalén, nuestra casa, nuestro verdadero hogar. Este mundo no es nuestro hogar verdadero. Vamos aquí de pasada, ¿verdad? Estamos aquí temporalmente, pero algún día, cuando el Señor venga por nosotros, nos vamos a ir a nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera casa. También vimos el hermoso retrato de una boda del Medio Oriente y su aplicación a Jesús y a su esposa, la iglesia, ¿verdad? Vimos cómo Jesús, cómo cuando se casaban, el hijo se iba con su padre, preparaba un lugar. Cuando el padre le decía a su hijo que ya estaba listo, que fuera por su esposa, el hijo iba sin anunciar. ¿Se acuerdan de eso? Y la esposa, la novia, tenía que estar lista a cualquier momento, porque en cualquier momento llegaba el novio para decirle: vámonos a casarnos, vámonos a consumar el matrimonio. Y la novia tenía que estar lista, tenía que tener el vestido listo, tenía que tener todo listo, y entonces se iba con su esposo. Y ese es el retrato del arrebatamiento, el rapto de la iglesia, ¿verdad? Que Jesús se fue, dijo: me voy a ir a preparar un lugar. Cuando el padre le diga que ya está listo, ve por tu esposa, va a regresar en un momento que nadie sabe. Y nosotros, la novia, la esposa, tenemos que estar listos en todo momento, porque el Señor va a venir sin previo anuncio. Va a sonar la trompeta. Dice la palabra de Dios que los muertos en el Mesías, en Cristo, resucitarán primero. Y luego nosotros, los que queremos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y así estaremos con el Señor para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, ese momento puede llegar en cualquier instante. Puede suceder a cualquier hora. Y
también hablamos un poco de que no falta mucho para que Jesús regrese por su iglesia, ¿verdad? No falta mucho. Ok, este día vamos a seguir estudiando la carta a los Colosenses. Vamos a ver el capítulo 1 de los versos 9 al 14, y he intitulado este mensaje La sabiduría y el conocimiento espiritual. La sabiduría y el conocimiento espiritual. Vamos a comenzar en el nombre del Señor. Y dice, Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10, dice, por lo cual también nosotros, tengo que mencionar esto. Esta porción que vamos a leer también es una oración que se puede personalizar. Pablo dijo, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y qué es lo que oraba Pablo? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo la personalizamos? Podemos decir, Señor, te pido por mí y te pido que sea lleno del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que pueda andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. También estudiamos una porción en Efesios, me parece capítulo 1, donde también hay una oración que Pablo hizo que podemos personalizar. Básicamente le estamos pidiendo a Dios que nos dé sabiduría e inteligencia espiritual para caminar en su voluntad. Es una oración muy poderosa y se la recomiendo que la oren. Pero vamos a estudiarla, vamos ¿cómo se diría? Vamos a partirla y vamos a estudiarla este día. Entonces, escriban sus papeles. La sabiduría espiritual aquí no es simplemente un sentimiento o impresión en lo interior. No es algo que sentimos así bonito, sino es un profundo conocimiento de la voluntad de Dios revelado en su palabra. Lo voy a volver a leer. La sabiduría espiritual aquí no es simplemente un sentimiento o una impresión en lo interior, sino un profundo conocimiento de la voluntad de Dios revelado en su palabra. Que es algo que Dios revela. Entonces, la palabra de Dios es un verdadero tesoro. En cuanto más se estudia, más conocimiento profundo es adquirido de lo que ya está ahí, hermanos, en las Escrituras, de lo que ya está escrito. Entre más la leemos, entre más la estudiamos, Dios nos da más revelación y más profundidad, más profundez de lo que está en las Escrituras. Cuidado con las personas que traen otras escrituras y dicen que son igual a las Biblias. Cuidado cuando un hombre se decreta ser el representante de Cristo en la tierra y dicen que su palabra tiene igual valor que la escritura. Cuidado con eso. Son mentiras. El Papa católico, ¿verdad? Dicen que su palabra tiene tanta validez y peso como las escrituras. Mentiras. Los mormones tienen el libro de Mormón y hablan y dicen que es una revelación extra que el arcángel o ángel Moroni le dio a José Smith. Mentiras. Mentiras. A nosotros nos ha tocado hablar con los mormones y les hemos hablado de la escritura que está en Gálatas. Dice que si aún un ángel viene y les da otro mensaje, un mensaje que no les dimos, dice sea anatema, sea maldecido, maldito, ¿verdad? Entonces, estamos hablando aquí de conocimiento e inteligencia espiritual que está ya escrita en las Escrituras, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios es un galardonador de los que le buscan con diligencia. Entre más fiel eres en estudiar su palabra y pasar tiempo con Él, Él te va a revelar cosas profundas de su palabra. Amén. Que alguien que nomás lee la Biblia así nomás y no la estudia, no va a recibir lo que recibe el que de veras entra en la palabra de Dios.
Entonces, no hablo de conocimiento especial. También tengan cuidado, hermanos. Hay sociedades secretas. Y esto comenzó con el gnosticismo, que tienes que saber conocimiento especial, ¿verdad? ¿Saben quién usa eso? Los satanistas usan esto, los brujos, los masones y otras sociedades secretas. Ellos hablan de un conocimiento especial que tú necesitas. Cuidado, cuidado. Todo lo que está en las escrituras, hermanos, la revelación de Dios que nos dio, es para todo el mundo. Jesús dijo que lo que susurre aquí en privado, dice, háganlo público a todo el mundo, ¿verdad? El conocimiento espiritual es algo que ya es revelado en las escrituras, pero necesitamos estudiar la palabra de Dios y necesitamos depender de Dios. Vamos a hablar de dos términos esta mañana teológicos. Uno se llama exégesis y otro eisegesis. Ahorita vamos a ver cómo se escriben. Vamos a ver lo que es exégesis. Exégesis es simplemente la interpretación o explicación del texto bíblico. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Qué está diciendo la palabra? Para hacer un exégesis de la palabra de Dios, para de veras que llegue al conocimiento, se toma trabajo, se toma tiempo. Así como la preparación de este mensaje se toma tiempo, se toma trabajo, se toma sacrificio, ¿verdad? Todo lo que vale la pena, hermanos, tiene un precio. Y tenemos nosotros que estar dispuestos a sacrificarnos. Pablo lo dijo como un sacrificio vivo para de veras estudiar, echarle ganas a la palabra de Dios. Entonces, el exégesis o simplemente buscar el significado del texto se toma tiempo, se toma estudio, ¿verdad? Estos días los cristianos, los creyentes, no tenemos excusa. Hay materiales en la computadora que son gratis, donde uno puede entrar y ver los textos en su idioma o lenguaje original, como el hebreo. Estás leyendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y tienes dudas sobre una palabra, puedes entrar, hay recursos y ver qué es lo que dice esa palabra, lo que significa en el original hebreo. Estás leyendo el Nuevo Testamento, quieres saber una palabra, existen recursos para que veas el griego original. Puedes entrar, puedes estudiar, puedes estudiar lo que llaman la etimología de una palabra, el origen de la palabra, qué quiere decir. Te puedes profundizar en las escrituras para estudiar. Para hacer un exégesis de la palabra de Dios, es importante saber cuál es el trasfondo, cuándo se escribió, quién la escribió, en dónde la escribió, quién era la audiencia, hacia quién estaba dirigiendo esa palabra. Y entonces es bueno tener un trasfondo histórico. En otras palabras, entre más estudias, más vas a comprender lo que está diciendo la escritura. Eso se llama exégesis. Y el reto de todo predicador es de poder interpretar, ver qué es lo que dice la escritura y tomar los principios eternos que están allí y aplicarlos a nuestro día. Ese es el reto. Entonces, al estar leyendo y estudiando las escrituras, uno de mis retos más grandes es poder decir, ok, ¿cómo se aplica lo que estamos leyendo a nuestras vidas diarias? Ahí es donde entra la inteligencia, el conocimiento, perdón, la sabiduría y la inteligencia espiritual. Y ahorita vamos a ver que no se trata nomás de estudiar otras cosas, pero eso es lo que es exégesis, es interpretar el texto. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiso decir la persona que lo escribió? Básicamente, ¿qué dice el texto? Simple y sencillamente. Pero se toma mucho trabajo para hacerlo. Pero créanmelo, que es una bendición de veras estudiar la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo revele lo que dice y aplicarlo a nuestras vidas. Es una bendición. Estamos siendo, dice que la palabra de Dios nos lava, ¿verdad? Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, estamos siendo lavados por el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, hermanos, la Biblia no es cualquier escritura. No es como un comentario,
no es como un libro, es la misma palabra de Dios y está viva. Y cuando la leemos, está haciendo un trabajo en nuestros corazones. Ok, vamos a ver el otro término, eisegesis. Esto es lo contrario. La eisegesis es el proceso de interpretar un texto de tal manera que se introduzcan las propias presuposiciones, agendas o sesgos. En otras palabras, nuestras propias, ¿cómo se dice? Nuestras propias ideas. ¿Verdad? Por eso también es tan importante estudiar la Biblia en el contexto. Por ejemplo, estás leyendo un versículo, lee todo el capítulo. ¿Cuál es el contexto? Porque se han inventado denominaciones enteras de un solo texto sacado fuera de contexto. Si tú sacas un texto fuera de contexto de la Biblia, puede decir lo que sea. Pero si estás haciendo una exégesis, también lo examinas en el contexto para ver qué es lo que está diciendo el versículo. Y el eisegesis no le interesa nada de eso. Y hay mucho de eso en estos días. Básicamente están interpretando la Biblia como quieren, ¿verdad? Como les conviene. En vez de someter sus vidas a la palabra de Dios, quieren someter la palabra de Dios a sus vidas. Y eso es muy peligroso. Y de ahí es donde salen tantas falsas enseñanzas, tantos engaños. Y muchos han torcido, tergiversado las escrituras para manipular a la gente. Cuidado. Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Ok? Entonces, el exégesis, la interpretación correcta de la palabra de Dios, requiere mucho estudio. Y aquí les va la clave. Y dependencia en el Espíritu Santo para comprender lo que dice. Acuérdense, tenemos que depender de Dios también. Una buena oración antes de leer la Biblia es: Espíritu Santo, ayúdame a comprender lo que leo. Ayúdame a entender lo que leo. Es una buena oración. Es una oración sencilla, pero es una oración muy buena porque Él es el que nos revela sobre su palabra. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces leo una escritura que había leído muchas veces y de repente ¡pum! Me resalta y digo yo, ¿cómo me pasé esto? ¿Cómo me perdí esto? ¿Qué pasa? Que el Espíritu Santo nos da revelación al leer las escrituras, tal vez para alguna situación que estemos pasando, o tal vez porque simplemente Dios quiere premiarnos por pasar tiempo leyendo su palabra. ¿Verdad? Pablo hablaba ¿cómo se llama? De la sabiduría múltiple de Dios. Es como un diamante, ¿verdad? Un diamante que ya está cortado, tiene, puedes, ¿cómo se dice? Puedes contemplar su hermosura de diferentes lugares, diferentes lados, de varios aspectos, pero el mismo diamante. Bueno, vamos a seguir. La eisegesis es el proceso de interpretar un texto de tal manera, es básicamente interpretar la Biblia como queramos, ¿verdad? Y muchas veces, miren hermanos, hemos crecido tal vez en cierta denominación y fuimos enseñados de cierta manera, pero no necesariamente es bíblico. Por eso es que cada quien tiene que estudiar la Biblia por sí mismo. Cuando un predicador predica, incluyéndome a mí, tiene uno que ir a las escrituras y ver si es cierto lo que estoy diciendo, ¿verdad? En la edad oscura, la Iglesia Católica prohibía que el hombre común tuviera su propia Biblia. Y los servicios o las misas solamente las daban en latín. Entonces, ¿qué pasó? La pobre gente ignoraba lo que decía la palabra. Entonces, cuando Dios levantó hombres que dijeron, no, ¿sabes qué? Las personas necesitan leer la Biblia por sí mismos y necesitan leerla en su propio idioma. Y las Santas Escrituras ahora, la Biblia las tenemos porque muchos de ellos pagaron el precio con sus vidas
por traer la Biblia a nosotros, ¿verdad? El problema ahora es que en nuestro propio país, ahora tenemos un montón de Biblias, montones de versiones, y nadie la lee. Tenemos comentarios, tenemos todo tipo de recursos para estudiar la Biblia, pero nadie lee la Biblia, ¿verdad? Pasamos tiempo en la computadora, otras cosas, y no tomamos tiempo de leer la Biblia. Tenemos que leerla todos los días. Todos los días. Va a llegar el día, hermanos, en que leer la Biblia va a ser un crimen. Va a llegar el día en que la hostilidad en contra de los verdaderos creyentes a Dios va a llegar al punto de persecución. Y leer la Biblia o simplemente citar la Biblia, como está pasando en Canadá, va a llegar a ser un crimen. No tomemos la palabra de Dios a la ligera, leámosla. Aprendamos todo lo que podamos, por si tenemos que pasar por algún tiempo así. La palabra de Dios nos va a sostener. Nos va a sostener en los momentos difíciles. ¿Verdad? En la China, nuestros hermanos en algunos lugares no tienen Biblias. Y cuando les dan una Biblia, deberían de ver videos, están en YouTube, la toman como si fuera que se están muriendo de hambre y si no comen se van a morir. La toman como lo más precioso en el mundo. Y la verdad es que la palabra de Dios es lo más precioso que tenemos, hermanos, pero tenemos que apreciarla y tenemos que leerla. No sea que seamos engañados durante esos días oscuros. Entonces, la sabiduría espiritual es la habilidad, escuchen esto, es la habilidad de acumular y organizar principios de las Santas Escrituras. Eso es la sabiduría espiritual. La adquisición de la sabiduría espiritual tiene que estar combinada con el estudio bíblico y la oración. Tenemos que estar en oración, ¿verdad? Muchas veces, al estar en oración, el Señor me recuerda una escritura y me enseña cómo aplicarla a mi situación o me da el significado de esa escritura que tal vez por mucho tiempo no la comprendía. Ahora, no es conocimiento terrenal, es a saber, ningún humano, hermanos, nos puede impartir sabiduría espiritual ni conocimiento espiritual. Su origen no es terrenal. El origen de la sabiduría y conocimiento espiritual o inteligencia espiritual viene de arriba. Acuérdense de eso. Entonces, no esperen que el noticiero les va a hablar sobre las cosas de Dios. No esperen que en las universidades que no son cristianas les van a enseñar eso. Ese conocimiento viene de lo alto. Y tenemos que pasar, hermanos, tenemos que pagar el precio personalmente nosotros. Tenemos que pagar el precio de orar y pagar el precio de estudiar la palabra de Dios nosotros para conocer a Dios. Y que Dios nos conozca a nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que no todo el que me dijere Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y una de las cosas que Dios les va a decir cuando lo rechacen, les va a decir, apartados de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí, nunca los conocí. Nunca quisieron pasar tiempo conmigo, nunca quisieron orar, nunca quisieron buscar mi rostro, siempre quisieron hacer sus propias cosas, querían que otros hicieran las cosas por ustedes. Hermanos, muchos se van a llevar una sorpresa, que no nos agarre, tenemos que pagar el precio. Escuchen esto, pagar el precio. Si queremos estudiar, sacar una carrera, tenemos que pagar el precio y estudiar, ¿verdad? Si queremos un trabajo, tenemos que pagar el precio, hacer todo lo que piden, ir a una entrevista y luego nos dan el trabajo, tenemos que pagar el precio. Para mantener el trabajo, tenemos que pagar el precio de ir a trabajar y hacer lo que se nos dice, ¿verdad? Entonces, para tener conocimiento de Dios, para crecer en nuestra relación con Dios, tenemos que pagar el precio. ¿Cuál es el precio? La oración,
el ayuno, las escrituras, ir a la iglesia, a testificar a otros de Cristo, tantas cosas, pero tenemos que pagar el precio. Si no pagamos el precio, un día vamos a tener una cosecha amarga por haber sido negligentes en nuestra vida espiritual. Que es lo más importante, hermanos. Miren, todo en este mundo es temporal. Todo se va a acabar. Pero lo único que nos vamos a poder llevar al cielo cuando lo veamos es lo que hicimos por el Señor. Nuestra relación con el Señor. Acuérdense de eso. Entonces, el conocimiento espiritual es la aplicación de la sabiduría espiritual a nuestra vida diaria. Esta sabiduría y luego está conocimiento e inteligencia. ¿Cómo aplico lo que el Señor me reveló en su palabra a mi vida diaria? Y eso solamente viene, hermanos, de parte de Dios, de parte de lo alto. Por eso, ¿qué hizo Pablo? Empezó a orar por ellos. Viene de la oración, de nuestro tiempo con Dios. Nos empieza a dar sabiduría e inteligencia espiritual, pero tenemos que pagar el precio. Tenemos que pagar el precio. No es automático, como muchas personas creen. Ok. Y andar como es digno del Señor, escriben sus papeles. Andar como es digno del Señor es vivir nuestras vidas coherentemente con nuestra identificación con nuestro Señor que nos salvó. En otras palabras, vivir nuestras vidas de acuerdo al Señor, a Jesús. Seguir el patrón que el Señor nos dejó. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas? La santidad. Apartarnos del pecado. Hermanos, no podemos vivir en pecado deliberado y creer que nos vamos a ir al cielo. Por favor, escúchenme. No sé si hayan oído algunas otras cosas. Hay denominaciones donde simplemente te dicen haz una oración y vive como quieras. Tienes salvación eterna. Hermanos, mentiras del diablo. No podemos vivir en pecado y creer que nos vamos a ir con el Señor. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que apartarnos del pecado. De todo el pecado. Humildad. Dependientes de Dios. Tenemos que depender de Dios. Hay gente orgullosa, hermanos, incluyendo gente que va a la iglesia que ni siquiera oran. ¿Saben por qué? Porque ellos creen que ellos solos la pueden hacer. Cuando oramos, estamos diciendo, Señor, dependemos de ti. Vivir vidas sencillas. Evitar los excesos, ¿verdad? La palabra nos llama a vivir vidas moderadas. Mesuradamente. No vivir vidas en exceso, ¿verdad? Exorbitantes. Dios quiere que seamos personas sencillas. Servir a Dios, buscar nuestro llamado y seguirlo. Estamos hablando de vivir nuestras vidas como es digno del Señor. El fruto espiritual es un resultado de una vida recta. El fruto espiritual es un resultado de una vida recta. ¿Verdad? Cuando vivimos como es digno del Señor, nos apartamos del pecado, vivimos vidas sencillas en humildad, entonces resulta fruto. ¿Y de qué fruto está hablando? Pues incluye varias cosas, ¿verdad? Incluye dirigir a la gente a recibir a Jesús como su Salvador. Quiero hacer la pregunta, ¿han dirigido a las personas al Señor? Si no lo han hecho, pídanle al Señor, Señor, úsame para dirigir a alguien al Señor. Ábreme ventanas, puertas de oportunidad para dirigir a alguien al Señor. Las oportunidades se presentan todos los días. No siempre está la persona lista para recibir al Señor, pero podemos pedir al Señor, Señor, dirígeme
a personas que estén listas para recibirte. Una ocasión yo me recuerdo, aún en mi trabajo, estaba entrevistando a una persona y le empecé a hablar del Señor y empezó a llorar. Y en ese momento recibió al Señor. ¿Por qué? Porque estaba lista, Dios ya había trabajado en su corazón. Entonces, una buena oración que hacer es: Señor, dirígeme a personas que están listas para recibirte y compárteles la palabra. ¿Verdad? Ese es uno de los frutos de espiritual como resultado de vivir una vida recta, una vida que es digna del Señor. Alabando y adorando a Dios es otra cosa. La alabanza y la adoración, hermanos, es de suma importancia. Y no nomás es cantar, sí. Cantar, no lo malentiendan. Cantar en la iglesia, cantos al Señor, sí es alabanza y es adoración. Pero no nomás es ahí en la iglesia. Es en nuestra vida personal. Cuando oramos debemos empezar nuestras oraciones con alabanza y adoración a Dios. Señor, te alabo, te bendigo, no hay nadie como tú. Bendecir su nombre es muy importante. También incluye dando nuestros diezmos y ofrendas y ayudando a los necesitados, ¿verdad? Todo eso es fruto que se produce en nuestras vidas. Viviendo una vida piadosa, ¿verdad? Y también demostrando actitudes santas, aunque a veces no queremos portarnos bien, pero tenemos que demostrar actitudes santas, como son dignas del Señor. ¿A cuántos de nosotros el Señor Jesús nos ha maltratado, nos ha subajado, nos ha criticado? ¿A cuántos de nosotros nos ha tratado así Dios? No, ese no es el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué son algunos? No me los sé todos, pero son paz, bondad, benignidad, fe, amor, paciencia, ¿verdad? Ese es quien es Dios. Y ese es el fruto que el Señor quiere que demos en nuestras vidas, ¿verdad? Y todo es depender de parte del Señor, es depender de Dios. El crecimiento espiritual no puede suceder sin el conocimiento de Dios. Escuchen esto. El crecimiento espiritual no puede suceder sin el conocimiento de Dios. Entre más conocemos a Dios, más crecemos espiritualmente. Entonces, evidencias sobre el conocimiento de Dios incluye un amor profundo por la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que enamorarnos de la palabra de Dios, tenemos que leerla, tengamos ganas o no tenemos ganas. A veces tenemos ganas de leerla, a veces no tenemos ganas de leerla, pero ahí es donde entra la disciplina espiritual. A veces tenemos ganas de orar, estamos quebrantados o lo que sea, y oramos, pero a veces no tenemos ganas de orar. No queremos orar. ¿Saben qué? La carne no quiere orar. La carne no quiere leer la Biblia. Cuando hablo de la carne, hablo de la naturaleza pecaminosa. No te quiere dejar. ¿Para qué vas a orar? Vete a ver una película mejor. Vete a hacer esto, vete a hacer lo otro. ¿Para qué vas a perder tiempo leyendo la Biblia? Si puedes jugar algunos juegos o puedes ver otra cosa más que te entretenga más. Eso es la naturaleza pecaminosa. Está luchando en contra de nosotros. Pero tenemos que establecer en nuestras vidas disciplina espiritual donde hacemos las cosas aunque no tengamos ganas. Y déjenme decirles un secreto. Entre más nos disciplinamos, más fácil va a ser seguir un patrón todas nuestras vidas. Hacer hábitos buenos. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos. ¿Cuáles son los hábitos malos? Fumar, emborracharse, tomar drogas, comer en exceso, mirar cosas sucias, decir chistes sucios. Esos son hábitos malos. ¿Cuáles son los hábitos buenos? Pasar tiempo con Dios, orar, leer la Biblia, ayunar, hablar del Señor, ayudar a los necesitados. Son hábitos buenos. Entonces, ¿qué hacemos? Disciplinamos nuestras vidas aunque no tengamos ganas. Ese es el punto. Sí, hermanos, miren, si fuera fácil la cosa, no tuviéramos ningún problema. Pero se toma esfuerzo, tenemos que esforzarnos. Tenemos que trabajar duro
para ejercer las disciplinas espirituales. Tienes que decirte a ti mismo, ¿sabes qué? Aunque no quieras, nos vamos a ir a leer la Biblia. Aunque no quieras, nos vamos a poner a orar. Aunque no quieras, le vamos a hablar a esta persona de Cristo. Aunque no quieras, vamos a ayudar a los pobres. Aunque no quieras dar dinero a diezmos y ofrendas, los vamos a dar. ¿Se fijan? Tenemos que esforzarnos. Tenemos que a veces reprendernos a nosotros mismos, a nuestra carne, a nuestra naturaleza pecaminosa, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Al conocer más a Dios, vamos a tener una base sólida doctrinal. O sea, vamos a estar bien fundados en la palabra. Una fe creciente y más amor por nuestros semejantes. En vez de odiar o criticar a nuestros semejantes, tener más amor. Bueno, vamos a seguir. Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, escriban sus papeles. Nadie, hermanos, puede vivir la vida que Dios espera de nosotros sin el poder de Dios. Lo voy a volver a decir. Nadie puede vivir la vida que Dios espera de nosotros sin el poder de Dios. Los que han tratado de hacerlos han fracasado. Se han apartado del Señor. ¿Por qué? Porque son demasiadas cosas que vienen en contra de nosotros. ¿Y la que ven? Entonces, ¿qué dice? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, conforme el poder de Dios. Estos términos, paciencia y longanimidad, están relacionados en perdurar durante circunstancias difíciles. Muchas personas, hermanos, en la prueba se apartan de Dios cuando llega la prueba, porque la prueba va a llegar. Pero si estamos caminando en el poder de Dios, en la fortaleza de Dios, vamos a poder perdurar. Vamos a poder seguir adelante. La paciencia trata más con circunstancias difíciles, mientras que la longanimidad se relaciona con personas dificultosas, ¿verdad? Y todos tenemos gente dificultosa. Pueden ser familiares, pueden ser padres, pueden ser hermanos, hermanas, pueden ser amigos, pueden ser personas en el trabajo, en la iglesia. Siempre hay personas dificultosas, pero necesitamos longanimidad para poder tolerar, para poder amar y para poder seguir adelante, ¿verdad? Porque el diablo lo que quiere hacer es sacarnos del camino de Dios, pero si caminamos en el poder y la potencia de Dios, vamos a poder perseverar. Amén. Con dificultades y con todo, pero vamos a poder perseverar. Pero no cometamos el error, hermanos, de tratar de caminar en nuestras propias fuerzas. Esa es una receta para el fracaso. Que yo las puedo, que no. Todos los días debemos decir: Señor, hazme fuerte en ti y en el poder de tu fortaleza. Sosténme, dame tus fuerzas para seguir adelante. Dame el poder para poder vivir la vida que tú quieres que yo viva. La humildad, la verdadera humildad es nuestra dependencia en Dios. Amén. Lo que Jesús dijo: los pobres en espíritu. El rey David, tal vez el hombre más rico del mundo en su tiempo, dijo: soy pobre y necesitado. Y yo decía: pues ¿cómo un rey va a decir que es pobre y necesitado si tiene todo el oro del mundo? Pues no estaba hablando de cosas materiales, estaba hablando de la condición de su alma. Somos pobres y necesitados. Necesitamos las fuerzas de Dios. Amén. Ok. Vamos a seguir. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Entonces, el griego aquí, escriben sus papeles, aptos o calificar, se puede decir también que nos ha calificado, significa hacer suficiente
empoderar o autorizar. El griego aquí para aptos significa hacer suficiente, empoderar o autorizar. Dice que nos capacitó, podemos decir, para participar de la herencia de los santos, que nos calificó aptos para la herencia de los santos en la luz. Entonces, Dios, escuchen eso, Dios nos califica solamente por medio del trabajo terminado de Jesús. Tenemos que comprender que el trabajo de Jesús, la obra que Él hizo, no le falta nada, fue completo. Por eso dice la palabra de Dios que porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, no es por obras, es don de Dios para que ningún hombre se gloríe. Entonces, la salvación viene solamente por Jesús. A veces confundimos las obras con la salvación. La salvación es algo que Dios hace y ya hizo cuando ponemos nuestra fe en Él. Las obras es lo que hacemos a causa de nuestra fe. Y tenemos que hacer obras buenas, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que la fe sin obras es que es muerta. Pero tenemos que comprender que fue la obra, el trabajo de Jesús solamente lo que nos califica. Sin la gracia de Dios, solamente fuéramos calificados para la ira de Dios. Entonces, su gracia, su misericordia, su trabajo, su obra, la obra completa de Jesús, ahora nos ha calificado para participar de la herencia de los santos en la luz. Si Dios solamente fuera justo, hermanos, si Dios solamente fuera recto, si Dios solamente fuera santo, entonces solamente calificaríamos para la perdición eterna. ¿Comprendemos eso? ¿Por qué? Porque Dios tiene que juzgar, tiene que castigar el pecado, y la Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, ya estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, gracias a Dios, que Él no nomás es santo, no nomás es justo, no nomás es recto, Él es misericordioso, es clemente y es lleno de gracia. Gracias a Dios por eso. Entonces, a causa de su gracia, su misericordia y lo que hizo cuando mandó a Jesús, por medio de Él, ahora nos ha calificado por una herencia. Tenemos una herencia, ¿verdad? Miren, en este mundo hay personas que prosperan tanto que tienen para dejarle herencia a sus hijos. Pero hay personas que no, ¿verdad? Hay personas que no nos toca herencia. Hay personas que los llaman y les dicen, hey, ¿sabes qué? Tu papá, su madre se murió y te dejó $2 millones. Pero la mayoría no nos pasa eso, ¿verdad? Pero a todo creyente en Jesús, en Yeshua, todos tenemos una herencia. Él es suficientemente rico para tener una herencia para todos. Entonces, herencia aquí es literalmente la porción del lote, la porción de la propiedad, la porción de los bienes y raíces. En otras palabras, hay una porción. Cada creyente recibirá su propia porción, escuchen esto, individual de la herencia divina. Cada creyente. Esto es una alusión al repartimiento de tierra que Dios le dio a Israel. Entonces, así como Dios les prometió a las 12 tribus cuando entraran a Canaán que te dan una porción, así nos promete a nosotros, hey, ten una porción para ti. ¿Qué dijo Jesús? En la casa de mi Padre muchas moradas o mansiones hay. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Dice, me voy a ir a preparar un lugar para ustedes, a preparar nuestra porción, mi porción. Dice, pero si me voy a regresar para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, ¿qué creen? Tenemos una herencia. Nos espera una porción, algo, no sé qué, una mansión. No estoy seguro cómo va a estar. Lo único que sé es que va a ser más glorioso de lo que pensemos, pero es mía. Nadie
la puede obtener sino yo. Es mía. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que Dios no más piensa en nosotros, pero piensa cosas buenas. Pero Jesús dijo, me voy a ir a preparar un lugar. Esténse listos. Esténse listos porque voy a regresar por ustedes. Y los voy a llevar y les voy a dar su herencia. Les voy a dar su lote, su porción. Amén. Entonces, las escrituras representan a la luz intelectualmente como verdad divina. La luz representa pureza moral y divina. La herencia de los santos existe en el real espiritual de la verdad y pureza donde Dios mismo habita. Entonces, la luz es básicamente un sinónimo del reino de Dios. Estamos en la luz. Estamos en el reino de Dios. Estamos en relación con Dios, con la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces nosotros estamos en la luz de Jesús, en el reino, en el conocimiento, en la sabiduría y el conocimiento espiritual del reino de Dios que solamente podemos recibir por parte de Dios. No queremos entrar mucho más profundo en esto, simplemente decir, cuando estás en la luz, tú eres parte del reino de Dios. Amén. Los satanistas dicen lo mismo. Llaman al enemigo, a Lucifer, eso lo reprenda, el portador de luz. No se crean de eso, hermanos. Él es el príncipe de las tinieblas. Él es el portador de tinieblas, que el Señor lo reprenda. Los que estamos en la luz somos los creyentes en Jesús, en Yeshua. Estamos ahora en el reino de Dios. Ok, vamos a leer los versos 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo voy a volver a leer. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Escriban sus papeles. Un reino, en un sentido básico, es un grupo de gente regida por un rey. Está el reino y el que rige o el que reina es el rey. Entonces nosotros estamos en un rey. ¿Y quién es nuestro rey? Es Jesús, es Yeshua. Uno de sus títulos es Rey de Reyes y Señor de Señores. Para nosotros, hermanos, miren, del occidente es un poco más difícil comprender un rey y su reino porque vivimos en lo que llaman o repúblicas o democracias, ¿verdad? Que básicamente nosotros elegimos a los que nos van a representar, elegimos a nuestro presidente y tenemos diferentes tipos de derechos, diferentes tipos de cosas. Pero en un reino las cosas funcionan diferente. En un reino la gente vive en obediencia a su rey. Entonces, si viven bajo un rey malo, ¿qué creen? Van a vivir bajo circunstancias difíciles, malas. Pero si su rey es bueno, como nuestro rey, van a vivir en justicia y rectitud, ¿verdad? Y ese es el reino que esperamos, ¿verdad? Jesús va a venir y va a establecer su reino por 1000 años. Y dice la palabra de Dios que va a reinar con una vara de hierro. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Él dice se va a hacer. Pero es un rey bueno. Entonces, lo que Él dice va a ser una prosperidad para toda la tierra. Los hombres, los humanos, hemos sido descalificados. Hemos tenido como 6000 años y probado diferentes sistemas de gobernar. ¿Y qué creen? Todos hemos fracasado. El Imperio Romano tuvo una de las más grandes culturas y fracasó. Estados Unidos, la nación más grande y poderosa que ha existido, tiene su república y su sistema de dividirse los poderes. ¿Pero qué está pasando? Está fallando. ¿Por qué? Porque los humanos fracasamos, fallamos. Pero un día va a venir el reino de Dios, el reino de Jesús. Y Jesús va a reinar con justicia y rectitud, ¿verdad? Dice
No va a haber muerte en mi santo monte, va a haber una completa paz. Dice que el lobo se va a acostar con la oveja, ¿verdad? El león va a comer este pasto. El niño va a jugar cerca del hoyo ¿cómo se llama? Un áspid, una víbora muy venenosa. ¿Por qué? Porque va a llegar a reinar el Rey justo. Estamos esperando ese día. No nomás nosotros, esta palabra es que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando que Jesús regrese y ponga orden a todo, ¿verdad? Toda la maldad, todo lo que hay, hermanos, la maldad que hay, las guerras, la violencia, las inmoralidades y perversidades sexuales, los robos, los estafos, los malos sentimientos, los chismes, las enfermedades, todo lo que azota esta tierra nos azota. Va a llegar Jesús y ¿qué creen? Se va a ir. Y entonces vamos a vivir bajo un reino, bajo un buen rey. Que venga ese día pronto en nombre del Señor. Entonces, Dios nos sacó de un reino que es caracterizado por maldad a un reino caracterizado por la bondad de Dios. Ahorita estamos viendo este reino de maldad. El Señor reprenda al diablo. Y el Padre dio el reino a su Hijo como una expresión de amor eterno. Entonces escuchen eso, esto es muy poderoso. Esto significa que cada persona a quien el Padre llama y justifica es un regalo de amor de Él hacia su Hijo. Es el Padre, hermanos, el que nos dirige al Hijo. ¿Sabían eso? Vamos a ver ahí Juan 6:37 y 44. Fíjense lo que dijo, escribió Juan el teólogo. Dice, y todo lo que el Padre me da, está hablando Jesús, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Qué hermoso. 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Es el Padre el que los lleva a Jesús. Y yo le resucitaré en el día posterior. Entonces, cada persona a quien el Padre llama y justifica es un regalo de amor de Él hacia su Hijo. La palabra griega aquí de redención, a la escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. La palabra redención significa liberar por el pago de un rescate. En otras palabras, se paga algo para rescatar a alguien. Aquí se refiere al Mesías pagando el precio por nuestros pecados y librándonos de la esclavitud del pecado. Jesús pagó el precio, nos compró, nos redimió, ¿verdad? Pagó un precio terrible para que pasáramos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pagó un precio muy terrible. La sangre que Jesús derramó habla del trabajo completo que Jesús logró en su muerte y su resurrección. La sangre de Jesús es aún viva y eficaz y no ha perdido su poder. Debemos de cubrir, hermanos, cubrirnos con la sangre de Jesús todos los días. Cubrir nuestras personas, nuestras casas, nuestros carros, nuestra propiedad, nuestras finanzas, nuestros trabajos, nuestros ministerios, todo lo que Dios nos ha dado, debemos de cubrirlos en la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo lo mira y se aparta. Debemos de cubrirnos en la sangre preciosa de Jesús. Sí, es aún viva y es eficaz, ¿verdad? Jesús llevó su sangre en el Espíritu al templo que está en el cielo y en el asiento de la expiación echó su sangre. Y así pagó el precio por los pecados de la humanidad. Es muy tremendo esto. Entonces, nuestros pecados no son simplemente cubiertos como antes. Cuando se sacrificaban animales en el sistema levítico del Antiguo Testamento, solamente cubría los pecados temporalmente. Y se tenían que hacer sacrificios continuos. Pero la sangre de Jesús, cuando le entregamos nuestras vidas, cuando confesamos nuestros pecados, ¿saben qué? Agarra un borrador y los borra. Hay un video muy bonito que hizo Carmen. No sé si lo han visto. Se llama el tribunal o the courtroom.
Y allí es una escena donde traen a un hombre, un pecador. Jesús, está en el diablo, está el Padre. Y el diablo llega y lo acusa y le dice de tantas cosas y que no merece esto. Y cuando el Padre está a punto de abrir el libro para condenarlo, de repente entra Jesús, nuestro abogado. Jesús es nuestro abogado, es el mejor abogado judío que podemos tener. ¿Sí sabían? Él aboga por nosotros. Y entró Jesús y le dijo, espérate, Padre. Mi sangre lavó y borró los pecados de este hombre. Entonces el Padre empezó a buscar su nombre en el libro de condenación y no lo encontraba. Y el diablo decía, búscalo bien, búscalo, allí tiene que estar. Y estaba buscándolo y dice, no encontró nada. Y le dijo, a lo mejor tú te refieres a este otro libro. ¿Y cuál era el otro libro? El libro de la vida. Y lo tomó el libro de la vida y dijo, aquí está su nombre, quedas excusado, se acabó el caso. Entonces, ese es un hermoso retrato de lo que Jesús hizo por nosotros, que Él pagó el precio de nuestros pecados y cuando lo recibimos como Salvador, cuando lo invitamos a nuestras vidas y de veras le servimos, y cuando confesamos nuestros pecados, Él borra nuestros pecados con su sangre. Es poderosa la sangre de Jesús, hermanos. No es cualquier cosa. Bueno, en conclusión, la sabiduría y el conocimiento espiritual para conocer la voluntad de Dios viene de lo alto, de arriba. Acuérdense de eso. No tiene su origen en el mundo. La oración y el estudio de las Escrituras son la combinación necesaria para recibir revelación de lo alto. Ya la tenemos, hermanos. Tenemos la Biblia. Leámosla. Leamos la Biblia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos este día, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te damos toda honra y toda gloria a ti, solamente a ti. Señor, estos momentos quiero pedirte que nos llenes más, Señor, de tu Espíritu Santo. Que nos llenes más de la sabiduría y la inteligencia espiritual, Señor, para conocer tu voluntad y aplicarla a nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que nos están oyendo, Señor, si están enfermos, pido por su sanidad. Están pasando problemas económicos, provee para ellos, Señor. Cualquiera que sea su carga, Señor, su necesidad, yo te pido que tú obres. Oro por mi mamá, Señor, que la termines de sanar, que todo salga bien y que podamos, Señor, seguir adelante. Te amamos, te glorificamos este día en todo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, HaMashiach, lo pido todo. Amén. Pongámonos de pie. Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia. Que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz y su shalom. Dios les bendiga, tengan una semana gloriosa, que crezcan en la sabiduría y el conocimiento espiritual. Shabbat shalom.